Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar dando paso a José Correa, impulsor y fundador de Sustainable Brands, que durante toda esta semana nos ha acompañado y que de alguna manera están desembocando en sus iniciativas pues todas las empresas por las que nosotras demandamos una sociedad mejor. Buenas tardes, José, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estás dando en el backstage durante todos estos días y bueno, adelante. Muchas gracias, Paloma, y bueno, gracias a Alicia y a María José también de Toritas, que no sé si al final se ha podido conectar, porque yo voy dando a aceptar a todo el mundo que va pidiendo peticiones. Gracias por habernos invitado a participar, porque sinceramente teníamos ganas de hacer cosas y bueno, nos pilló así de sorpresa, ¿no? Y como decías, bueno, yo he creado otro proyecto anteriormente que se llama Ciudad Saludable, que muchos conocéis y que bueno, que sigue en activo y va desarrollándose. Y del mismo modo, pues el año pasado se generó un evento que creamos en el cual Federico también estuvo participando de él, haciendo la apertura. Y bueno, fue Sustainable Startup Day, el cual, bueno, pues no quisimos que se quedase ahí, y lo que hicimos fue pues generar durante todo este tiempo hacia dónde podía encaminarse. Me dijo Alicia y Marijose que hablara de innovación y bueno, como habéis podido comprobar, yo no soy el tío más tecnológico del mundo, aunque me defiendo medianamente bien con esto que estamos haciendo, y quería hablaros un poco de lo que para mí es la innovación. Voy a compartiros unas cositas. Vale. ¿Veis ahí la pantalla? Ahora sí, ¿verdad? Fenomenal. Voy a compartiros primero una noticia que va muy al hilo de lo que estábamos hablando en el lobby antes de comenzar. Y es una noticia que tiene fecha del 15 de abril, o sea, es muy reciente. Y bueno, pues en esta noticia se habla, es una entrevista que hacen al premio Nobel Fick Kailan. Y bueno, en esta entrevista lo que sale en sí es una teoría que le llaman la teoría de las croquetas de jamón. Algo así que tiene un nombre un tanto extraño, pero que al parecer es la clave que el señor Kailan pone encima de la mesa para que podamos salir de esta crisis surgida por el coronavirus, ¿no? En definitiva, tenéis la noticia tanto en el Huffington Post como en La Vanguardia, que es quien hace la entrevista. Lo que dice Kailan es que el capital humano es el que nos va a sacar de esto. Es decir, las personas, el know-how, la retención de ese know-how y que no se salga afuera es el que nos va a sacar de esta crisis. Y va muy al hilo con lo que quería transmitir, porque dado que, como os decía, yo no soy tecnológico y tengo que hablar de innovación, he decidido darle un giro a esa parte de innovación y hablar de la innovación humana. En esa innovación humana, ¿qué podemos considerar que es innovación humana? Yo os voy a contar mi historia de un poco lo que yo tenía pensado cuando tenía 28 años en esa foto que veis ahí. Para mí la innovación era pues tecnología, la última tecnología que salía al mercado. Yo trabajaba además para una empresa de audio portátil, por lo tanto el mundo de la tecnología siempre lo tenía muy en marcha, ¿no? Y en ese viaje, que eso es en Hong Kong, pues me llevé un poco de chasco, porque yo donde pensaba que iba a encontrarme los mayores avances tecnológicos en innovación y demás para todo lo relacionado con el audio y el vídeo, pues lo que me encontré fue que nos proponían traer a España un radiocassette, o sea, una radio con cassette y con CD. Por lo tanto, yo ahí me llevé un chasco y dije, esto no es innovación, o sea, no puede ser que hemos llegado a un límite en el que la innovación solamente sea esto y estemos volviendo otra vez atrás. Ahora, con el paso del tiempo y mirando un poco en retrospectiva, me di cuenta de que al final eso era una innovación basada en el egocentrismo, ¿no? O sea, vamos a poner productos, a venderlos en masa, y cuando ya no sepamos qué sacar, vamos a tirar para atrás y volvemos otra vez a sacarlo, ¿no? Que es un poco lo que se ha venido hablando también que pasa en la moda, en el textil,
y que yo creo que en estas semanas estamos trabajando para ver que no se llegue a eso, ¿no? Que la innovación tiene que ir un paso más allá. Yo creo que la innovación y ese paso más allá, yo le he llamado innovation for good, es decir, una innovación para el bien, ¿no? Una innovación humana y que esa innovación humana tenga un propósito, o sea, que no sirva simplemente como para vender unidades. Yo cuando estaba trabajando en la electrónica, mi único propósito era vender los máximos dispositivos posibles, pero yo no tenía ninguna idea de lo que era el hacer el bien al resto, ¿no? Ni me sentía parte de que podía, o una herramienta para poder hacer el bien. Y creo que ahí es donde realmente tenemos que pensar en que la innovación en nosotros está con un sentido y en una única dirección, que es ese equilibrio humano, que yo creo que la Agenda 2030 es lo que muestra en toda su materia, ¿no? Lo estamos viendo ahora en estos momentos, vemos que la innovación en las casas está a la orden del día, lo hablábamos aquí, cómo estamos innovando a la hora de hacer reuniones, cómo estamos innovando a la hora de hacer eventos, cómo estamos innovando a la hora de conectarnos con las personas cuando no podemos hacerlo físicamente. Y ahí es donde no entran solamente grandes compañías. O sea, si hablábamos antes de innovación, parecía que era una cosa inalcanzable para un mortal en una casa en Móstoles, como vivo yo, por ejemplo, el decir, oye, pues yo qué puedo aportar en innovación, ¿no? Si soy una persona normal y corriente. Pues cambiando ese giro y haciendo que la innovación sea la base del ser humano como parte fundamental y que la innovación en el ser humano sea un eje activador, ahí es donde ya todo cambia. Ya no estamos hablando de grandes empresas, sino que nos vamos a la parte de la persona, ¿no? Y esto está pasando en startups. Está pasando desde la perspectiva de que se juntan startups, se juntan emprendedores para hacer innovación en una velocidad tremenda. O sea, una gran empresa a lo mejor tendrá mucho capital, tendrá mucha capacidad de infraestructura, pero la velocidad que puede ejercer un proyecto como una startup, un emprendedor o un conjunto de emprendedores para hacer y generar soluciones es mucho más eficaz, ¿no? O sea, vemos noticias de España, pero también vemos noticias en Canadá, ¿no? La respuesta que se está teniendo en el tejido startup contra una crisis como la que estamos teniendo en el corona. Pero es que en esta semana, aquí habéis hablado, yo estos son algunos pantallazos que hice durante las ponencias de la semana. Esta es la camisa que se hacía a través de tela vaquera, que a mí me pareció espectacular. O, por ejemplo, en la charla de ayer de Gisela, cómo hablaba de la confección y del wasting, que era lo que os comentaba antes, que para mí fue una pasada contemplar que el 15% de una prenda ha sido waste en su creación, ¿no? Eso es innovación. Esto tenemos que plantearlo como que realmente estamos haciendo un tejido innovador a nivel y potenciando a nivel humano más que nada, ¿no? Esta nueva generación que estamos creando de personas innovadoras, creo que sí que tienen un sentido de transformación mundial. Es decir, sí que estamos viviendo una crisis y en esta crisis esa innovación en la persona va a hacer que la transformación seguramente sea mucho más rápida de lo que teníamos contemplado. O sea, ya no solamente a nivel emprendedores, startups, sino las propias empresas y los organismos públicos que aquí tenemos hoy presentes a varios, están en esa innovación. O sea, ¿vamos a poder tener reuniones online con organismos públicos? Pues sí, ya se está haciendo. ¿Vamos a poder tener eventos online en innovación a través de organismos públicos? Yo creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Y todas esas herramientas que a lo mejor antes estaban ahí pero no las contemplábamos, hoy nos van a dar un empuje muchísimo más fuerte para esta transformación. Pero sobre todo a mí me apetece dejar claro y volver a repetir que para mí es una innovación humana. Es decir, el valor humano, las personas que somos las que estamos haciendo esto, o sea, el que nos invitarais a Sustainable Startup a participar de estas jornadas, es porque hay un contacto humano, es porque entre personas estamos viendo que podemos hacer mucho más y cooperar y gestionar mucho más allá de lo que podríamos gestionar como entidades individuales. Y aquí, por ejemplo, pues una selección que he hecho de algunas de las personas que habéis participado, que me lo he pasado genial, o sea, viendo de personas que llevan años en el mundo del textil, cómo siguen transformándose, personas que hablan a nivel ya por ejemplo, Silvi de Alma Green Design, hablando de gestión internacional, ¿no? De cómo la gestión de Asia a nivel político con las factorías hace que sean más competitivas en precio. O sea, no estamos hablando ya de algo pequeño, sino estamos haciendo algo global que creo que las personas somos los líderes que tenemos que hacer este cambio. Nosotros en Sustainable Startup, ¿por qué nace? Pues hemos pensado en generar una huella
pero en lugar de generar una huella de carbono, generar una huella de CO3. Y esa huella de CO3 la vamos a basar y la basamos siempre en concienciación. Tenemos que concienciar a muchísima gente. A mí me habéis concienciado esta semana con todo esto que habéis hecho que no tenía ni idea, pero tenemos que llegar más allá, tenemos que llegar a un público que no lo conoce, ¿no? Como hablabais de las etiquetas, como hablabais de que en las tiendas, por ejemplo, en la de Paloma, que puedas explicar eso al usuario, al comprador, es lo que va a hacer que realmente cambie su tendencia, ¿no? Conectarnos, como estamos haciendo ahora, conectar startups, conectar personas, conectar startups con empresas. Eso es uno de los propósitos que nos ponemos también en Sustainable. Y luego cooperar al máximo con entidades, cooperar al máximo con asociaciones, cooperar entre nosotros para ayudarnos a crecer, ¿no? Ese conocimiento que al final en la cooperación se multiplica. Hemos hecho ahora que lo comentaba esta mañana Paloma, vamos a lanzar esta semana que viene, vamos a empezar un programa de entrevistas one-to-one para que los startups o las startups que estén haciendo esta transformación, que estén poniendo en práctica un mogollón de iniciativas súper interesantes, puedan tener un espacio donde contarlo, ¿no? Y que eso luego llegue al público que al final va a sentirse inspirado, ¿no? Eso va a ser el programa Stories que le llamamos en Sustainable Startup & Co Stories. Y bueno, va a ser experiencias, muchas experiencias, contaremos con muchas de vosotras para que nos contéis y a través de la asociación también cómo el tejido asociativo ayuda a que emprendedoras y emprendedores puedan impulsarse todavía más. Y lo vamos a hacer en entrevistas súper sencillas, que tengan mucho impacto y que lleguen a un máximo número de personas, no solamente en España, porque dentro de Sustainable Startup somos varios socios. Uno de los socios estratégicos es la Fundación Copade, que trabaja mucho en toda Latinoamérica, y vamos a querer llegar al máximo número de personas posibles para que se nutran de toda esa información. Son grabaciones de 30 minutos, las editaremos personalizadas con cada una de las marcas y haremos emisiones individuales. Ya os pasaremos la info para poder hacerlo. Y bueno, era una presentación sencilla de algo que creemos que es muy importante, ¿no? Que es ese, como decía esa noticia, la teoría de la croqueta, el valor humano, el capital humano, la persona por encima de todo, que no tenemos que dejar nunca de pensar en eso, y que a lo mejor en momentos o en situaciones como la que estamos viviendo ahora, pues es más notable, ¿no? Que el valor humano lo echamos de menos. O sea, yo echo de menos el poder dar un abrazo a Alicia, que la conozco muchísimo, a Mari José, y tomarnos un café y charlar y tal. Entonces, creo que ahora sí que es el momento de poner eso más en valor a nivel organizativo, a nivel empresas, a nivel instituciones, que las personas al final somos las que estamos moviendo el mundo. Yo siempre hablo también de una frase de que no estamos haciendo todo esto para salvar el mundo lleva millones de años existiendo y lo va a seguir haciendo de una manera u otra. Yo creo que lo que estamos haciendo es salvar al ser humano, y ahí es donde tenemos que poner el hincapié en salvarnos como especie, que salvarnos como seres humanos y apoyarnos al máximo.